Muy buenos días. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1 y parte del capítulo 2. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del hermano mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto vino contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo,
a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, aquí en tu santa palabra leemos al final del verso 20 del capítulo 1 que la actitud de Job fue una actitud de adoración. Señor, en medio de las dificultades que tenemos, algunos viviendo grandísimas dificultades que no alcanzamos a entender, por lo complejas, difíciles y dolorosas que éstas sean, nosotros queremos conservar, Padre amado, una actitud de adoración ante tu santa palabra. Y en este momento te pedimos que por favor nos guíes por medio de tu Santo Espíritu a entender estas porciones de tu Santa Biblia y a aplicarlas a nuestro corazón como hombres y mujeres temerosos de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este es el texto que vamos a compartir esta mañana, ¿y no les parece que es muy desafiante leer esta clase de escrituras? Una de las ventajas de leer la Biblia en un año es que no podemos evitar pasar por estos libros de la Biblia que contienen tanta sabiduría de Dios para nosotros. Pero a decir verdad, como lo he experimentado esta semana estudiando este precioso libro, qué tan complejo, qué tan humillante que es exponernos a la autoridad de la palabra del Señor. Pero qué tan vivificante y tan precioso es ser crecidos por dentro en amor a Dios y en devoción a Jesucristo, en anhelo de santidad y en respeto por la revelación de Dios. Bueno, al pasar los libros que hemos pasado hasta ahora, los libros de la Torá y los libros históricos que hemos leído hasta ahora, tendríamos quizás que señalar el peligro de ser sencillamente observadores de la historia y no teólogos, creyentes que conocen al Señor. Lo más importante hasta aquí en lo que venimos leyendo de la Biblia es conocer al Señor. Creo que el peligro en el que nos vemos al llegar a este texto es pensar que sencillamente somos observadores y no personas que estamos encontrándonos con el Dios vivo y verdadero para amarlo y para dejarnos transformar por Él mediante el poder de su gracia. Es por eso que este tema lo he llamado así: Inducción a la teología cristiana. Y permítame citar un texto del capítulo 5, unos capítulos más adelante del mismo libro de Job. Este es un texto citado también por San Pablo en 1 Corintios 3:19. Dice así Job, capítulo 5, verso 13. Se refiere al Señor. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. El Señor tiene esta estrategia con este capítulo 1 y 2 y con todo el libro de Job. Meternos en una situación en la que no podamos más que pensar teológicamente. No ser sencillamente observadores de la historia, sino dejarnos invadir por una perspectiva de Dios, del conocimiento de Dios para nuestra vida. Lo primero que debemos observar como introducción a este texto que hemos leído es la forma en la que se nos presenta. Particularmente mire el capítulo 1. En el capítulo 1 aparecen versos 1 al verso 5 lo que podríamos llamar una vida soñada. Una familia preciosa, temerosa del Señor, un hombre recto, bendecido y prosperado por el Señor. Y al final del verso número 16, del verso número 13 en adelante, aparece una vida en pesadilla. Lo peor que le podría pasar a una persona.
y a su familia. En medio de esos dos escenarios, nos obliga el texto a mirar el centro, que es la forma en la que se piensa teológicamente con respecto al libro de Job. Como veremos, se corre la cortina de la historia y se nos dice qué es lo que está pasando detrás de bastidores. ¿Qué es lo que está pasando detrás de bambalinas, detrás del telón de la historia? ¿Cuál es el debate y la guerra espiritual cósmica que se está viviendo y que el siervo del Señor, el hombre de Dios temeroso, no sabe qué está ocurriendo? Esta es la razón por la que el libro de Job ha sido un libro maravilloso, lleno de enseñanzas, de predicación y sobre todo de gran teología. En la época de los puritanos, entre el siglo XVII y XVIII, la época más luminosa de la predicación y de la literatura cristiana. Ya en Inglaterra había predicadores, como uno de ellos en Londres, que hizo 316 predicaciones del libro de Job. Pero quizás el caso más notable fue Joseph Carroll, el predecesor del famoso John Owen, que predicó 23 años ininterrumpidamente sobre el libro de Job. Así que estamos ante un libro que nos obliga de alguna manera a hacer teología bíblica y teología cristiana, que de alguna manera interrumpe nuestras lecturas bíblicas en un año para decirnos: cuidado, tú no estás leyendo la Biblia nada más para saber datos y ser un historiador. Estás leyendo la Biblia para ser transformado por el poder del conocimiento del Señor. Bueno, vamos a hacer tres cosas con este texto en esta mañana. La primera, entender cómo el texto nos llama a hacer teología cristiana. Cómo nos confronta con esto de ser teólogos y no sencillamente observadores de la historia. Lo segundo es que nos da un mal ejemplo de teología, la teología de Satanás. Y después nos da un buen ejemplo de teología, la teología de Job, para llevarnos a unas conclusiones y a unas aplicaciones que espero que sean de gran edificación para nosotros. Primero, ¿cómo nos induce a hacer teología cristiana y nos evita el peligro de ser sencillamente observadores de información y de grandes hechos de la historia? Pues miren, yo no tengo nada contra los historiadores. Yo creo que es una ciencia muy importante y que necesitamos mucho en nuestra sociedad, cómo leer, interpretar y describir y compendiar adecuadamente la historia y los datos de ella. Pero creo que este texto nos obliga a ir más allá, a ser hombres y mujeres que vivimos bajo la lógica de Dios, una lógica en la que nos encontramos con la majestad de Dios que nos quebranta. En estos días en particular, usted ha sido testigo seguramente en sus redes sociales de las diversas teorías de conspiración. Esa cantidad de videos en particular que vienen diciendo que el asunto del coronavirus o cualquier otro fenómeno de la historia ocurre por un grupo de Illuminati o de masones, o que los chinos, o que los grandes inversionistas petroleros, o que un gran señor que fundó una compañía de tecnología, o que los países más ricos del mundo, o que 5 o 6 familias están conspirando y le demuestran a uno con lujo de detalles esas teorías de conspiración. Bueno, yo quiero decir dos cosas sobre las teorías de conspiración. La primera es que a los que les gusta investigar en teorías de conspiración, y algo de verdad tienen que tener esas teorías porque los hombres sin Dios andan detrás del dinero y del poder, eso es evidente, es que tengan en cuenta que hay más de una teoría de conspiración. Es decir, no son solo los chinos o los rusos o los masones o los judíos o los petroleros. Hay mucha gente en el mundo que está tratando de aprovechar las circunstancias, inclusive muchas veces la devastación de una crisis como esta para hacer más dinero o tener más poder. Tenga en cuenta eso, hay más de una teoría de conspiración, ¿ok? Eso le ayuda un poco a no caer en esa suerte como de religión que producen estas teorías de conspiración. Lo segundo que quiero observar es que esas teorías de conspiración nos dejan ver un anhelo en el corazón humano.
Todos los seres humanos fuimos creados con el deseo de que se corra el telón de la historia y podamos ver qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de ella. Todos anhelamos entender más allá de las apariencias, más allá de las circunstancias, qué es lo que está pasando, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y anhelamos entender que hay algo más allá y queremos conocerlo. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué batalla cósmica está pasando detrás de estos acontecimientos de la historia? Y es precisamente eso lo que aprovecha nuestro texto bíblico a exponernos a un caso de la vida real, porque todos los textos de la Biblia, tanto en el libro de Santiago como en el libro de Ezequiel, se refieren a este hombre que vivía en una región apartada quizás de la Palestina bíblica, pero que era temeroso de Dios, le iba re bien, era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que le vienen esta cantidad de calamidades, y todos nos sentimos tentados a crear teorías y a explicar qué fue lo que pasó, como los tres amigos de Job. Y claro, en este capítulo 1 y parte del capítulo 2 se ve, digamos, las variables que se tienen en cuenta para generar esta clase de incomodidad y de desconcierto donde nace la teología bíblica, respondiendo a las grandes realidades y a las grandes preguntas de la humanidad. Bueno, primero el texto afirma claramente que Dios es soberano. Los ángeles son criaturas, el mismo Satanás se presenta como una criatura que viene delante de Dios. Dios tiene conocimiento y control de todas las cosas. Es el Señor Todopoderoso. Bueno, este Dios, ante quien se presentan los ángeles como en un tribunal, es un Dios bueno y justo. No se complace del mal. De hecho, Satanás tiene que pedir permiso para hacer sus pilatunas y sus fechorías, y que son causadas por él y no por Dios. Pero evidentemente este Dios soberano es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios bueno. Y allí viene la pregunta de los ateos y de los agnósticos. ¿Cómo es posible que un Dios que tiene control y conocimiento de todas las cosas, y un Dios que la Biblia dice que es amor y es bueno, permite que una tragedia como estas pase? Bueno, cuando los jóvenes empiezan a ir a los últimos años del colegio y a la universidad y leen algunos textos, como yo en mi época leí materialismo dialéctico y otros textos de Nietzsche y de otros pensadores ateos y agnósticos, empezamos a cuestionar precisamente esos hechos. Si Dios es todopoderoso y Dios es bueno, ¿cómo se explica que haya personas inocentes que están sufriendo? Y déjenme decirle, los jóvenes no necesitan leer los textos de los ateos para entrar en ese conflicto de la historia. Basta con que lean el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Bueno, ¿qué es lo que quiere producir este texto? Quiere producir precisamente la necesidad de que usted y yo no solo observemos la historia, sino que la pensemos con la lógica de Dios. La necesidad de hacer teología de rodillas, la necesidad de una fe, como decía San Agustín, en busca de entendimiento. Porque es muy fácil ser ateo en teoría, pero cuando llegamos a ser puestos entre la espada y la pared, la única oportunidad que tenemos es mirar hacia arriba y decirle a Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo y en su santa palabra que permanece para siempre, que nos dé alguna misericordia y esperanza de entender qué es lo que está pasando aquí. Evidentemente esta no es una fe triunfalista como la que se predica en la falsa llamada predicación de la prosperidad, donde aparentemente un cristiano nunca sufre. He aquí un caso bíblico en que el mismo Dios está diciendo que este hombre es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, intachable. 3 veces se dice en el capítulo 1 y 2 de Job estas características de este hombre. Y este hombre está sufriendo. Es la necesidad de mirar hacia arriba y decirle: Señor, ayúdame a entender. Yo creo en ti, confío en tu santa palabra. Sé que tú eres verdadero, que eres soberano y que eres bueno.
Señor, explícame y ayúdame a entender por qué algunos de los dolores que pasan en mi vida, que pasan en la historia, no tienen una explicación humana, no caben en la cabeza de un científico o de una persona que sencillamente quiere leer hechos de la historia. Y bueno, la respuesta de la palabra del Señor es presentarnos en nuestro texto dos teologías. La primera teología es la teología de Satanás. La teología de Satanás aquí es bastante contundente. Miren que Satanás es una criatura como un ángel que se tiene que presentar ante la presencia del Señor. La palabra Satanás quiere decir adversario. No adversario de Dios, como si fuera igual a Dios y estuviera en las mismas condiciones peleando con Dios, sino adversario y enemigo suyo y mío. Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, Lucas capítulo 10, cuando el Señor dice que veía a Satanás caer como un rayo. El libro de Apocalipsis dice que es el acusador de los hermanos. Este texto nos da una explicación muy clara para entender que detrás de toda maldad y de todo sufrimiento humano, alguna participación tiene Satanás. En capítulo 22 del libro de Lucas, el Señor le dice a Pedro que él y sus condiscípulos han sido pedidos por Satanás para ser zarandeados. Obviamente aquí no nos interesa solo saber sobre Satanás porque hay muchas cosas que no sabemos de él. No espere que yo tengo todas las respuestas sobre estos textos. ¿Por qué se tenía que presentar? ¿Por qué tenía que pedir permiso? ¿Qué relación tiene él con los demás ángeles? ¿Con qué frecuencia se presenta Satanás ante Dios? Pero evidentemente nos está diciendo que su teología es para hacer mal. Y que va donde Dios y busca siempre acusar y buscar dónde está la debilidad en la relación de Dios con su pueblo, con aquellos que le temen. Me interesa sobre todo en este texto pensar en la teología de Satanás. Y yo divido la teología en tres componentes en este caso. Primero, ¿qué sabe Satanás? Segundo, ¿qué no sabe? Y tercero, ¿qué concluye a partir de lo que sabe y de lo que no sabe? ¿Qué sabe Satanás? Notamos siempre en la Biblia cuando aparece este personaje malevo, un ángel caído de la gloria de Dios a causa del orgullo, que él es una mezcla de bien y de mal. De alguna manera él conoce la Biblia, por ejemplo, y cita la Biblia como en la tentación de Jesús. Él sabe que Dios es soberano y que Dios limita su poder y que Dios tiene una autoridad superior a la que él tiene, a la cual él tiene que rendir cuentas. Sabe también que Dios tiene una relación especial con aquellos que le temen, con el pueblo del pacto, descrito a partir de Job de una manera muy bella en la expresión los que temen al Señor. Me interesa especialmente en lo que sabe Satanás es su interés por la adoración. Él ve que la respuesta de Job es adorar a Dios, haciendo holocaustos, temiendo a Dios. De hecho, la expresión temer a Dios en este texto es equivalente a honrar a Dios. Allí en el verso número 8, en el verso número 1 y en el capítulo 2, verso número 3, se describe a Satanás. Satanás describe al hombre, pero Dios también lo describe como alguien que está en adoración. Pareciera que Satanás está muy atento a aquellos que adoran a Dios y quiere atacar especialmente ese factor, los que honran, temen y adoran a Dios. Y escuche bien, especialmente aquellos que adoran a Dios en medio de circunstancias difíciles son las que más escozor y malestar le causan al demonio. Dentro de tantas cosas que Satanás habría podido llamarle la atención al Señor, precisamente es esta la que quiere atacar: la adoración de Dios por parte de Job. Ahora, ¿qué no sabe Satanás? Yo quiero que note especialmente esto porque en la teología de Satanás es importante notar dónde están los vacíos y los huecos. No hay teología perfecta, siempre estamos razonando y conociendo a Dios, y por ser vasos de barro nuestro conocimiento del Señor es bastante limitado e imperfecto. He aquí los límites de la teología de Satanás. Yo observo dos en particular que creo que son muy importantes para nuestra historia.
En primer lugar, Satanás no conoce de sentimientos nobles. Y esto lo noté de la siguiente forma. En el primer ataque que Satanás hace a Job, bajo el permiso de Dios, toca básicamente las propiedades y personas muy significativas para Job, pero no toca su salud. Cuando el Señor vuelve a llamar a Satanás, que ha sido derrotado por la adoración de Job, vaya cosa preciosa, Satanás le dice piel por piel, todo dará el hombre por su vida. Y Satanás piensa que si ataca su salud, va a atacar algo más grande y más importante que la paternidad. Precisamente hoy, celebramos pues el Día del Padre, Satanás no sabe que los padres de familia muy bien estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, si eso fuera necesario. Job era un padre ejemplar. Y el hecho de haber perdido a sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, era un dolor 1000 veces más grande a aquel que le pusieran en todo su cuerpo una enfermedad dolorosísima con la que sufrió. Pero Satanás no entendía aquello, porque Satanás no entiende de los sentimientos nobles que Dios ha puesto en el corazón de seres humanos para que los seres humanos lleguen a conocer un Padre perfecto. La paternidad que celebramos hoy no es más que una visión que atrae las mentes humanas al Evangelio, a un Padre perfecto que nos dio a su Hijo, que nos lo dio en la Navidad porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, que nos lo dio en la cruz, que nos lo dio en la resurrección, que nos lo dio en la ascensión, que nos lo dio en el Pentecostés y que nos lo dará en la segunda venida. Satanás no conoce nada de esos sentimientos que Dios ha puesto particularmente en el corazón de los hombres. Pero algo que pesa mucho más para lo que venimos conversando, la teología de Satanás, es esto de que Satanás no conoce el futuro. Note que Satanás muerde su propio anzuelo. Dios permite que esto pase en la vida de Job porque nuestro Dios es omnisciente. Él todo lo conoce. Él sabía qué es lo que pasaría después de ese acto pérfido de Satanás en que atacaría al hijo y al siervo del Señor. Cae en su propia trampa porque el Señor sí conoce el futuro, pero Satanás no conoce el futuro. Ahora, lo que no sabe, lo que sabe, ¿y qué es lo que concluye Satanás en esta perversa teología? Cuando él se presenta ante Dios y observa esta relación de Dios con Job, Satanás decide atacar a Dios y atacar al pueblo de Dios. Miren eso, una teología que le lleva a atacar a Dios y al pueblo de Dios. No piensen ustedes que todos los teólogos son cristianos, temerosos de Dios y devotos. Hay gente que piensa de Dios, que se acerca a Dios, que le pide inclusive permiso a Dios para destruir al pueblo de Dios. Que el nombre del Señor sea bendito y alabado por todos los siglos, y que usted y yo clamemos una y otra vez para que jamás usemos el nombre de Dios para destruir al pueblo de Dios. Proféticamente nuestro Señor ya se lo advirtió a la iglesia. Vendrá un día en que muchos los matarán y los llevarán ante los tribunales pensando que están prestando un servicio a Dios. Así que esta teología de Satanás no es solo teología de Satanás, sino de muchas mentes perversas. Ataca en particular la gracia de Dios. Déjeme notar eso en particular en el verso número 9, cuando el Señor llama a Satanás y le hace notar que Job es un hombre temeroso y que honra al Señor, que es recto e intachable. Esta es la respuesta de la teología que busca atacar. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Lo que está implicando en esta expresión Satanás son dos cosas y quiero que usted las observe muy bien. En primer lugar, le está diciendo a Dios que la relación que él tiene con Job es básicamente un trueque religioso. Job se porta bien porque Dios lo trata bien. En segundo lugar, está objetando la posibilidad de la gracia de Dios, otra cosa que el enemigo de nuestras almas no conoce. Es decir, que es posible que haya una relación
donde Dios no solo bendice a su hijo y a su hija, sino que también lo transforma para que lo adore aún en medio de las peores circunstancias. Satanás está cuestionando la conducta de Dios para con su pueblo, que está entrando sencillamente en un trueque religioso, y la conducta del pueblo de Dios, que no es transformada por el poder de la gracia divina. Está atacando la mismísima gloria de Dios, y por eso el Señor decide aceptar aquella propuesta para imponer y manifestar su gloria en medio de la historia humana. Satanás es un teólogo sin fe, sin confianza en Dios, que desconoce la posibilidad de la gracia de Dios. Satanás es un mal ejemplo de teología, que sencillamente observa los hechos externos y saca conclusiones, en lugar de mirar más allá de la historia y contemplar un Dios que tiene un plan eterno de redención y una bendición para su pueblo, que no solo implica bendiciones externas, sino sobre todo la gloria del evangelio de ser transformado en el corazón. Permítame mostrarle eso en el segundo ejemplo que nuestro texto nos pone en esta inducción a la teología, que es la teología de Job. Primero mencionemos algo de quién es Job. Evidentemente, la teología revela el ser. Job es un hombre en relación con Dios. Cuando en el capítulo 2 escuchamos la respuesta de su esposa en el verso 9, que de una manera denigrante le dice: maldice a Dios y muérete. Observamos allí que ella veía que la estructura del ser de Job estaba marcada sustancialmente por la presencia y el temor que él tenía en el Señor. Estamos entrando ahora en los libros poéticos. Son 5 los libros poéticos o de literatura sapiencial en las Sagradas Escrituras. Job, que habla de este debate del sufrimiento humano y cómo es posible tener fe en medio del dolor. Después tendremos el libro de los Salmos, que nos dan todas las circunstancias de la vida en adoración a Dios. Después llegamos al libro de Proverbios, donde nos enseñan la fe en la vida cotidiana. Pasaremos al libro de Cantares, donde Eclesiastés, primero, que nos enseñará la vida al final del camino. Y muy importante ese texto para los que ya estamos entrando en esos años en los que nuestra salud se va yendo. Después tenemos el libro finalmente de Cantar de los Cantares, que es la fe en medio de el matrimonio. Pero todos estos textos recogen la literatura sapiencial, los textos bíblicos que nos ayudan a vivir los cantos y la experiencia de una relación personal e íntima con el Señor. Así que no se pierda de aquí en adelante nuestra serie. Y una cosa clara en el libro de Job y en todos los demás textos sapienciales es el asunto de el temor de Dios. Job es un hombre que teme y que honra al Señor. Una pregunta sobre Job es: ¿Job era perfecto? El capítulo 1, verso 1 y verso 8, el capítulo 2, verso 3, nos señalan a Job como alguien que era recto, intachable, temeroso de Dios o que honraba al Señor y apartado del mal. ¿Significa esto que Job era un hombre que no necesitaba la redención en Cristo? Es decir, no vino con esta mancha, con esta enfermedad congénita del pecado. Pues por supuesto que no, y tenemos varias evidencias. Evidencia contundente, Romanos capítulo 3, que nos señala que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Pero el mismo Job lo reconoce en los textos que siguen de su capítulo. Una y otra vez está abogando porque necesita de un intercesor. En el capítulo 19 habla de que necesita un redentor. Al final del libro él dice que se arrepiente y se retracta de cómo ofendió al Señor con todo lo que dijo. Evidentemente no era un hombre perfecto, y particularmente ustedes van a notarlo con las expresiones. En 3 ocasiones Job le dice al Señor que lo está tratando como si él fuera su enemigo. Y dolían en Job al final del libro
esa cantidad de expresiones con las que ofendió a su Señor. Bueno, pero ¿por qué entonces el texto lo describe casi como en una situación de perfección? Recto, intachable, temeroso, que honraba a Dios y apartado del mal. Satanás mismo nota esa relación de Job con Dios, que era un hombre recto, y no encuentra nada que puede acusar directamente a Job, solamente ponerlo a prueba. Bueno, lo que encontramos es que Job es el creyente del Antiguo Testamento, como Abraham, que ha sido justificado por su fe. Cuando se usa la palabra recto o justo en la literatura sapiencial, se refiere a aquellas personas que tienen una relación correcta con Dios. Como cuando usted se disgusta con una persona porque le ofendió, le faltó en alguna circunstancia, y usted después se reconcilia con esa persona en una reconciliación que a usted le pareció tan satisfactoria que usted casi olvida por completo lo que pasó, y si le piden una referencia de esa persona, usted da todavía una referencia aún mejor de lo que había dado antes. Pues bien, la satisfacción que nuestro Dios encuentra en nosotros por la justicia de Cristo es tal que a sus ojos, por la obra de Jesús, somos justos y somos rectos. No porque Él no pueda señalar errores y pecados por los cuales Cristo muere por nosotros en la cruz, sino porque estos ya han sido perdonados. Otra forma de ver la rectitud de estos hombres en la literatura sapiencial es en el término que también usa San Pablo de ser irreprochable. Es decir, que es un ser humano que está a cuentas con el Señor, que no deja pasar un día sin haber pedido perdón, sin haber restaurado. Y uno nota en esto que él hacía por sus hijos, que vivía a cuentas con el Señor y ofrecía los holocaustos que señalaba el Pentateuco para santificar la vida y para estar de nuevo renovando el pacto de la gracia. Ahora, ¿qué es lo que sabe Job? Lo que primero tenemos que decir en esta teología de Job es que él no sabía tanto como nosotros. Job nunca vio esta escena en la que se corrió el telón de la historia y se vio que había un drama espiritual de hondas consecuencias, un conflicto cósmico detrás de lo que él vivía en su propio cuerpo y en su propia familia. Pero al mismo tiempo debemos decir que sin conocer qué fue lo que pasó detrás de la escena, él es un hombre que sí sabe que Dios es fiel y que puede confiar en Él, aunque discuta y pelee con Él como sea necesario en medio de esa circunstancia tan difícil en la que Él vive. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, en el capítulo 1, verso 20 y verso 22, usted va a notar especialmente la respuesta después de que la tragedia llega a su vida como un castillo de naipes que se derrumba. 4 situaciones que le informan algunos de sus siervos una tras otra. Y el texto está escrito para dejar evidencia que todo pasó en un solo día. La reacción en el verso 20, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y el narrador nos comenta: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Observemos esa reacción. En primer lugar, es una reacción de ayuno, a propósito de lo que comentamos la semana pasada sobre el ayuno. No se usa la palabra ayuno, pero de nuevo viene esta reacción, que es la reacción primaria de los textos que hemos leído hasta ahora del Pentateuco y los libros históricos. El hombre que siente tal devastación en su ser, que la única solución que encuentra es postrarse delante del Señor, clamando intervención y comprensión en medio de aquella situación. La teología desesperada. La fe en busca de entendimiento. Las expresiones que usa: desnudo, Dios no me debe nada, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Señor, y al final recalca: no pecó ni culpó a Dios. En la teología cristiana es más importante la
actitud que el conocimiento. Postrarnos delante del Señor, de la majestad de Dios que quebranta nuestros corazones al ver el dolor del mundo y el dolor que quizás nosotros mismos estamos experimentando, y sacudidos por esa realidad, clamarle a nuestro Señor, pero no culparlo, ni venirnos en contra de Él, ni atacarlo, como es la teología satánica. Bueno, en el capítulo 2, cuando viene el contraataque de Satanás a la salud de este siervo, notamos especialmente en el verso 10, permítame leerlo con ustedes también, cuando la mujer le dice: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y nos anota el narrador: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Es un hombre que entiende que Dios es bueno y que aunque nosotros no entendamos qué es lo que está pasando, todavía podemos confiar en Él y saber recibir. No imponer nuestras categorías, sino saber recibir. Muy bien, ¿qué fue lo que concluyó Job? ¿A qué lo llevó esta teología? Porque estamos aprendiendo particularmente que el texto bíblico nos induce a pensar teológicamente y a vivir teológicamente, y no a ser sencillamente observadores que sabemos qué pasó con el rey David y con el pueblo de Israel en el desierto o en el exilio. Queremos ser hombres y mujeres que respondemos adecuadamente al llamado del Señor. Bueno, lo primero que tenemos que observar en la respuesta de Job es el silencio y la espera. Hermanos, déjenme decirles que he encontrado esto tan fuerte en las Sagradas Escrituras en las últimas semanas. Una y otra vez el Señor me está describiendo la fe como esperar. Y especialmente en este tiempo, en esta contingencia que nos tiene tan limitados en muchas maneras a todos, y sufriendo las consecuencias de esta parálisis en muchos sentidos, en la economía, en las relaciones, en la iglesia, en tantas formas. La fe como esperar. Y noten este detalle, del verso 11 en adelante del capítulo 2, los amigos de Job vienen a visitarlo y él está mudo. 8 días después, los amigos en su desespero rompen el silencio. Aquí hay que hablar, hay que sacar conclusiones. La espera y el silencio de alguien que decide confiar en el Señor. La segunda reacción de Job es el quebranto. Y yo le ruego el favor de que usted que está leyendo conmigo el libro de Job, por favor entienda las expresiones de Job cuando maldice el día en que nació y tantas expresiones tan crudas que hay en su libro, no como de alguien que está rebelde contra Dios, sino como de alguien quebrantado, que está suplicándole a su Señor que tenga una intervención. Y esa intervención viene del capítulo 38 en adelante. Dios le habla directamente a Job. Le habla a través de preguntas que posicionan a Job. No le responde todas las inquietudes que él le plantea, pero le muestra la grandeza de quién es. Y Job se arrepiente. La verdadera teología nos lleva al arrepentimiento, a una forma de adoración en la que nos postramos delante de la majestad de Dios. Y si usted mira en el capítulo 42, versos 5 y 6, vamos a leer ese texto rápidamente. El quebrantamiento y el arrepentimiento de Job fue inclusive antes de que éste fuera restituido o restaurado. Esto es cosa preciosa en la historia de Job. Mucho antes de que fuera sanado de su enfermedad o de que Dios le restituyera el doble de lo que tenía, le diera nuevos hijos e hijas, la bendición y la compañía de todos sus amigos y familiares, mucho antes de eso, él vivió este quebrantamiento y el arrepentimiento delante del Señor. Capítulo 42, versos 5 y 6. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí,
la teología de Job lo llevó a postrarse delante del Señor. Y yo he encontrado este texto de la palabra del Señor que quiero leer con ustedes porque me emociona, especialmente pensando ya en aproximarnos a las conclusiones de nuestro texto en el día de hoy. Y es que me emociona pensar que el arrepentimiento nos lleva al conocimiento de la verdad. Lo que pasa en esos 8 o 9 meses de tribulación, después de que Job fuera visitado por sus amigos, los amigos buscan explicaciones humanas de que él tiene un pecado escondido y cualquier cosa, y Dios después le revela quién es él se arrepiente y después es restaurado. En todo esto aprendemos que el conocimiento de la verdad es antecedido por el arrepentimiento. Permítame mostrarle esto en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 y 25. Un texto muy importante para mí como siervo del Señor, porque viene precisamente hablándole a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta a este siervo de Dios, cómo él debe tratar a los hermanos, ¿no? Y en el verso 25 les dice que así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza, mire bien, de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esa frase la quiero subrayar, que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y noten cómo este texto pareciera, de hecho, inspirado en la misma escritura de la historia de Job. De modo, verso 26, que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo, Satanás, los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. En otras palabras, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, Satanás, con su teología falsa de religión, de que Dios nos trata bien para que nosotros nos manejemos bien y que nosotros nos manejamos bien haciendo un trueque con Dios por bendiciones. En esa forma de pensamiento religioso, Él tiene atrapadas a las personas. ¿Cómo se rompe eso? Se rompe por una gracia de Dios, el quebrantamiento y el arrepentimiento de un corazón. Una fe que confía en Dios y va ganando más y más entendimiento, al punto que el mismo Job dice que es la diferencia entre oír y ver. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Llegó a una comprensión tan extraordinaria de su Señor, sin haber visto que la cortina de la historia se hubiera corrido. Eso lo vimos usted y yo porque nos es revelado por el autor inspirado. Job supo más sin tener esa revelación extraordinaria, sencillamente por el don del arrepentimiento que lo llevó a postrarse delante de Dios, y Dios le dio la gracia de conocer la verdad, de que Él es un Dios soberano y bueno, y que las cosas que pasan en su vida tienen propósitos maravillosos de Dios para bendición de su pueblo y para gloria de su nombre. Concluyamos. Nosotros podríamos decir que sabemos más que Job, pero tenemos que humildemente reconocer que Job entendió muchísimo más que nosotros del carácter y del corazón de Dios. Dios tiene una obra de gracia en la vida de sus hijos y de sus hijas que va más allá de lo que un ser humano puede explicar sencillamente por la interpretación de la historia. Es por esto que somos llamados por el Señor a no ser sencillamente observadores de las historias que leemos en la Biblia, sino hombres y mujeres que nos dejamos quebrantar por el poderoso Espíritu de Dios para conocer la verdad. Pensemos en algunas aplicaciones para nuestra reflexión del día de hoy. Primero, para los que sufren sin
explicación. Hay sufrimientos humanos que tienen explicación. Nuestros propios pecados, nuestras inequidades, nuestros descuidos, nuestra mala mayordomía del cuerpo o del tiempo nos llevan a vivir serias consecuencias en nuestra salud, en nuestras posibilidades de empleo, etcétera, etcétera. Pero sabemos que hay muchas personas en el mundo y muchos hijos e hijas de Dios, y quizás tú eres uno de ellos, que sufres sin saber realmente por qué. A quienes sufren sin saber por qué, el Señor les habla de esta manera: confía en la soberanía y en la bondad de Dios. Él mostrará sus propósitos en ti. Y yo quiero leerles especialmente aquí en el Salmo número 42, verso 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. No solo el libro de Job es una derrota para Satanás, también es una derrota para los hombres y mujeres que equivocadamente piensan que Dios no sabe cuidar de su pueblo, que Dios no cuida siempre del honor de su gloria. La segunda aplicación que yo quiero hacer es para los matrimonios. Mire pues, los matrimonios. Y quiero comentar especialmente sobre el matrimonio de Job. Y van a ver por qué me interesa tanto el matrimonio de Job. En el capítulo 2, verso 9, están estas duras palabras de esta mujer. Y usted, como yo, podremos juzgar de una manera muy drástica a esta señora. ¿Cómo es posible que la compañera de vida de Job le viene a decir: maldice a Dios y muérete? Pero yo quisiera pedirle que usted sea un poco comprensivo con la esposa de Job. No sabemos cómo se llamaba la señora, pero recuerde, ella sufrió la pérdida de sus hijos. Ella también sufrió toda la incertidumbre de ver a un cónyuge sufriendo sin que ni siquiera él sabía por qué. Y esto quizás nos pone de cara a la complejidad del matrimonio. Complejidad que en el libro de Job resalta especialmente en que Dios juzgó a los amigos de Job. De hecho, le pidió a Job que intercediera por estos amigos de manera especial al final del libro, porque Dios estaba molesto con todos esos argumentos humanos que se usaban para describir a Dios, sin entender que Dios es más grande que todos nosotros y Él puede ser justo y completamente bueno y simultáneamente soberano y saberlo todo, aún en medio de las situaciones más difíciles de la vida, y que podemos confiar en Él totalmente. Y Dios se molestó con estos amigos y le pidió a Job que intercediera por ellos, pero no hay ninguna palabra de reproche para esta señora. Ni se le pide a Job que ore por su esposo, por su esposa. De hecho, al final, lo que uno tiene que suponer es que esta señora fue especialmente bendecida, no solo con los bienes que le fueron duplicados a Job, sino también con la tenencia de nuevos hijos e hijas que eran aún mucho más preciosos y bendecidos que los que ya estaban en la presencia del Señor porque murieron. Esta señora también es bendecida por Dios. Y lo que yo quisiera rescatar es el hecho de que muchas veces nuestros sufrimientos, aunque sean los sufrimientos de uno de los dos en la pareja, pueden traer esas complejidades a la vida del matrimonio. Y cuando yo llego a mirar al final del libro, veo la misericordia del Señor sobre esa pareja, que sufrió grandemente sin entender completamente, porque al final les fue revelada la majestad de Dios, del carácter de Dios en quien podemos confiar, pero no entendieron completamente la situación. Ellos no entendieron ese drama detrás del telón. Y eso me lleva especialmente a la aplicación de una invitación que tengo para todos ustedes el día de hoy. Yo quiero pedirles que por favor consideren participar, ustedes casados, en nuestra reunión de parejas este próximo sábado 27 de junio a las 4 de la tarde. Tendremos un expositor, un conferencista internacional, Pastor Luis Méndez,
un expositor quizás de la más alta categoría entre los oradores en toda América Latina en los temas de consejería bíblica y matrimonial, una cosa de lujo. Y quiero invitarlos especialmente porque él nos va a hablar del poder del Evangelio para restaurar matrimonios y para restaurar vidas e iluminar con su Evangelio en medio de esta realidad compleja que es el matrimonio. Así que les invito muy cordialmente y les invito a invitar a todos sus familiares y amigos. Podemos tener hasta 500 personas en el Zoom que haremos el próximo sábado. Nuestro conferencista también responderá preguntas que surjan dentro de la exposición. Y aquí les dejo pues la invitación. Y finalmente yo no quiero dejar de terminar esta exposición sin un llamado al Evangelio. Hemos aprendido que ninguna predicación es cristiana hasta que señala a Cristo Jesús, el Señor. Algunos de ustedes están siendo llamados a la fe y quiero entrar por allí para decirles esto. Ya les comentaba en la introducción que todos los seres humanos tenemos eternidad en nuestros corazones. Todos anhelamos ver la cortina de la historia siendo corrida y entendiendo qué es lo que pasa allá detrás. En el Antiguo Testamento esto ocurre en varias oportunidades. El profeta Isaías en el capítulo 6, donde está el llamado y la respuesta del Mesías, como que se nos corre la cortina de la historia y vemos qué está pasando allá en el nivel de Dios y el diálogo de la Santísima Trinidad. En algunos salmos dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que vea a los enemigos puestos a tus pies. Bueno, hay varios lugares en el profeta Zacarías. En el Nuevo Testamento en particular, uno podría decir que el Nuevo Testamento es precisamente la corrida, el develar, el mover, el trasfondo, la cortina, el telón de fondo de la historia. En la Navidad los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas. Se ha manifestado la gloria del Señor. Cuando el Señor es crucificado, el velo del templo se rompe en dos y los apóstoles después nos ayudan a entender aquello diciendo que el camino hacia Dios fue abierto. Se rompió el velo para que pudiéramos entender. En Pentecostés desciende la persona del Espíritu Santo para habitar en la iglesia, como estos relojes. ¿Han visto los relojes que existen por allí? Que uno puede ver cómo funcionan detrás. Al frente tienen las manecillas o lo que sea que da la hora, pero se puede ver todo el funcionamiento atrás. Eso es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos presenta a la persona de Jesús. Y noten la dinámica de contraste que hay entre Job y Jesús. Job es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, pero Dios no acepta que toquen su vida. Él vive todos estos dolores porque le tocó vivirlos. En el caso de Jesús, Jesús vivió todos estos dolores voluntariamente y Dios aceptó la entrega de su vida en sustitución por los pecados de su pueblo, tuyos y míos, que somos llamados a la fe en Jesucristo. Como dijera Adam Cabín, nuestro querido hermano, en el devocional en casa de esta semana, el día miércoles pasado, Job lo perdió todo, Jesucristo lo entregó todo. Otra dinámica del libro de Job es la soledad de Job. En uno y otro texto del libro de Job, Job está buscando un intercesor, está buscando un defensor, está buscando un abogado. Mi amigo y mi amiga, tú estás buscando quien no solo comprenda tu causa, sino que te represente delante de Dios en su majestad. Y esa persona es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe.